Botrixhumo presenta Entre lamentos y cenizas. El castillo se alzaba como una criatura antigua y despiadada, esculpida en sombras que parecían respirar con una vida propia. Sus torres afiladas desgarraban el cielo oscuro, mientras la niebla densa envolvía los muros como un sudario de pesadillas. Las paredes, recubiertas de musgo y hiedra retorcida, goteaban humedad, y el viento susurraba a través de las grietas en un lamento constante, como si el mismo edificio estuviera llorando por las almas perdidas que habían quedado atrapadas dentro de sus entrañas. Dentro del castillo, el aire era denso, pegajoso, cargado de una opresiva sensación de maldad latente. Las antorchas parpadeaban, lanzando sombras grotescas que bailaban en los pasillos estrechos, como si estuvieran vivas. Cada rincón parecía contener un secreto oscuro, algo que se agitaba en el borde de la visión, siempre presente, siempre acechando. Los muebles antiguos, cubiertos de polvo, crujían con cada movimiento, como si bajo ellos algo reptara, esperando a ser liberado. El caballero abrió los ojos de golpe, sintiendo el peso de algo terrible sobre su pecho. El frío lo mordía hasta los huesos, pero no era la humedad del ambiente lo que helaba su sangre. Un hedor dulzón flotaba en el aire, un olor tan espeso y penetrante que lo hizo jadear de náusea. Giró lentamente la cabeza, y allí, a su lado, la vio. La dama. Su piel pálida como la cera, sus ojos cerrados en un sueño eterno, y su cabello dorado, ahora enredado en la almohada como si hubiera sido arrancado de una pintura. Pero era su rostro lo que lo dejó congelado, su expresión, una mueca de una sonrisa que parecía burlarse de la muerte misma. El caballero sintió que algo dentro de él se rompía. El peso de la tragedia lo aplastó, un grito mudo que no podía salir de su garganta. La noche anterior había sido un sueño, un susurro de esperanza en medio de la oscuridad. Ahora, esa esperanza se había convertido en cenizas, en una farsa cruel. El caballero no podía moverse. Su cuerpo estaba paralizado, no por el cansancio de la batalla, sino por el terror que se arrastraba dentro de su alma. Y luego, algo se agitó en la penumbra. Un susurro. Venía de las paredes, de los rincones oscuros donde las sombras se retorcían como serpientes. Algo lo observaba, lo vigilaba, disfrutando de su agonía. Sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza, no por el dolor de la pérdida, sino por el terror de lo que sabía, en lo más profundo, que lo esperaba. El castillo no era solo un lugar. Era una trampa, una criatura viviente que se alimentaba del miedo, del sufrimiento, de la desesperación. Los muros parecían estrecharse, y las sombras crecían, avanzando hacia él, reclamándolo. Se levantó de un salto, pero sus piernas tambaleaban, como si el suelo debajo de él hubiera decidido ceder. Los recuerdos de la dama lo atravesaban como cuchillos. Su risa, su voz, su tacto suave, todo se sentía tan cercano y, sin embargo, tan lejano. Cada recuerdo era como un golpe directo a su corazón, retorciendo su mente en una espiral de locura. La desesperación dio paso al odio. La tristeza que lo había consumido ahora ardía como un fuego negro en su interior. Este dolor no era natural. Había una razón, un culpable. El vampiro. Esa criatura maldita que no solo había arrebatado la vida de la dama, sino que se había alimentado de sus sueños, de su amor, dejando nada más que un vacío oscuro. En la mente del caballero, el vampiro se convirtió en la encarnación de todo lo maligno, de todo lo abominable. Con el corazón palpitando en su garganta, el caballero salió del castillo, adentrándose en el bosque que lo rodeaba. Pero el bosque también estaba maldito. Las ramas se torcían en formas grotescas, y la neblina cubría todo como una mortaja. Los árboles se inclinaban hacia él, como si quisieran devorarlo,
y los susurros del viento se convirtieron en voces que lo llamaban por su nombre. Cada paso era como caminar hacia el abismo. Pero no podía detenerse. La venganza lo consumía, lo guiaba a través de esa oscuridad que parecía viva, que lo tocaba, que lo respiraba. Llegó finalmente a las ruinas, el refugio del vampiro. Allí, el aire era tan frío que parecía cortarle la piel. La entrada estaba envuelta en sombras que parecían respirar. Dentro, el hedor de la muerte era tan fuerte que le quemaba los pulmones. El caballero empuñó su espada con fuerza, pero su mano temblaba. No era solo el miedo lo que lo atormentaba, sino algo más profundo, algo primitivo, la certeza de que lo que enfrentaría allí no era solo un enemigo, sino la encarnación de su propia destrucción. El vampiro surgió de las sombras, sus ojos dos pozos oscuros que parecían devorar toda luz. Su sonrisa era una abominación, una mueca que revelaba colmillos afilados como dagas. Cada palabra que pronunciaba resonaba en la cabeza del caballero, no en sus oídos, como si el vampiro estuviera hablando directamente a su mente, desenterrando sus peores temores, sus recuerdos más dolorosos. La batalla fue brutal. El caballero luchaba no solo contra el vampiro, sino contra las voces en su cabeza, los gritos de la dama, los susurros del castillo que lo llamaban a rendirse. Cada golpe que daba resonaba en su cuerpo como si fuera él quien recibía el castigo. La risa del vampiro se mezclaba con el sonido de la lluvia y los truenos que explotaban en el cielo. El aire estaba lleno de gritos, de sangre, de desesperación. Finalmente, con un último grito, el caballero hundió su espada en el pecho del vampiro. La criatura soltó un alarido que desgarró el aire, y sus ojos se apagaron. Pero el caballero no sintió alivio. Mientras la oscuridad caía sobre él, se dio cuenta de que la verdadera lucha no había terminado. Había vencido al monstruo, pero el vacío dentro de él seguía creciendo, extendiéndose como una sombra sin fin. El castillo, las sombras, el bosque, todo seguía mirándolo, esperando. Y en ese instante, comprendió que nunca escaparía de la oscuridad que lo rodeaba. El verdadero enemigo no era el vampiro, sino el abismo que lo devoraba desde dentro, una oscuridad que lo acompañaría para siempre.